¿no? Dentro de los reómetros hay varios tipos de reómetros. Uno de ellos, el que seguramente ustedes ya conocen, es el rotacional. Y dentro del rotacional hay uno que se llama de cilindros concéntricos. Ese es el cilindro concéntrico. Ese es un reómetro rotacional. Que ya lo han visto seguramente. Lo han visto ustedes en el laboratorio. Pero también hay otros disposímetros o otros reómetros. Otros reómetros se llaman el discosímetro, o vamos a llamar de tubo. O también le llaman de capilar. Como su nombre indica, es un tubo, ¿no? Es una tubería, una tubería por donde circula el fluido. Ese es el capilar. Otros reómetros que también son utilizados, que seguramente lo han visto ustedes o lo han escuchado, está por ejemplo RBA. RBA es el Rapid Viscominolor. En realidad el Rapid Viscominolor también es un cilindro, pero ya no tiene un cilindro concéntrico, sino tiene como unas paletillas. Ese es el Rapid Viscominolor. Pero también seguramente han escuchado del amilógrafo. El hipnógrafo. También seguramente habrán escuchado le llaman el consistómetro. Seguramente también habrán escuchado del gelómetro. También posiblemente han escuchado del texturómetro. Y otros. Entonces, como ustedes podrán apreciar, hay muchos equipos para medir las características biológicas de los fluidos. No hay uno solo. Algunos son más generales y otros son mucho más específicos. En estos, no todos funcionan para todo. O sea, hay relojes rotacionales, tubería, de tubos, de capilar, depende de qué equipo. Por ejemplo, ¿no? Este Rapid Viscominolor se utiliza más para lo que es almidones, por eso se llama viscoamilor, de almidón. El amilograma o amilógrafo se utiliza mucho para harinas de trigo. O sea, también son mucho más específicos. El gelómetro no se utiliza para harina de trigo, sino se usa para gomas, por ejemplo. El texturómetro se utiliza para productos diversos, dentro de ellos semisólidos. El consistómetro se utiliza básicamente para tomate, pasta de tomate, para chocolate. O sea, digamos que hay muchos equipos. Algunos son lo que se llaman empíricos o semi-empíricos, otros tienen como base la
la teoría de Newton. En la próxima clase les voy a traer de repente unas imágenes de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. ¿No? Pero muchos de ellos están en la facultad, los tenemos en la facultad. Muchos de ellos están, ustedes lo pueden ver en vivo y en directo, para hacer análisis de ellos. Entonces voy a explicarles acerca de los tubos capilares. Los tubos capilares, como su nombre indica, es un tubo por ese tubo circula el fluido. El fluido empieza por acá y sale por acá. Y ese tubo capilar tiene algunos aditivos para poder, tiene una longitud, por supuesto. Tiene un diámetro que siempre es constante. Tiene un diámetro que es constante. Y que vamos a ponerle en los extremos, tiene instrumentos para medir la presión. ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión? ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión? Manómetro. Entonces tiene un manómetro en los extremos. Entonces, el fluido circula a través de este equipo que se llama tubo capilar y con ese tubo capilar nos permite estimar, no digo, por supuesto, no le digo obtener, digo estimar las características hidrológicas de algunos fluidos. ¿Cómo hacemos usando un tubo capilar obtener las características de los fluidos? Para poder obtener las características hidrológicas del fluido hay que conocer varias cosas, o tener varias consideraciones. Si yo quiero determinar características hidrológicas de un fluido, tengo que conseguir que en el equipo que yo tengo funcionando se dé algunas condiciones básicas necesarias. Primera consideración, el equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Desde el punto de vista de física, ¿qué significa equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas, de momentos, son iguales. Sí. Entonces, el equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos debe ser igual a cero. Eso significa. Entonces, yo en mi equipo tengo que tener esas características, que la sumatoria de fuerzas y momentos sea igual a cero. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, si no es igual a cero, entonces me puede dar cualquier cosa que no es lo que yo quiero. A consecuencia de que se consigue el equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es cero. Es constante. Entonces, como consecuencia de esto, la velocidad es constante.
O sea, ¿qué significa la velocidad constante? Significa que en este punto de acá, 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 será siempre la misma velocidad. O sea, la velocidad no es función de L, de la longitud, o vamos a ponerlo así, del eje X, no es función. O sea, no es que la velocidad no va a cambiar en función de este. O sea, si es más largo o más ancho, la velocidad siempre será la misma. Eso significa que se tiene que mantener el equilibrio. Tercera, otra condición. Régimen laminar. Régimen laminar. ¿Qué significa régimen laminar? Régimen laminar significa que el fluido se mueve como placas paralelas. Pero las placas paralelas no necesariamente tienen que tener la misma velocidad. O sea, se mueven placas paralelas, pero no necesariamente las velocidades de las placas son las mismas. O sea, pero sí se mueven. O sea, régimen no laminar significaría pues que estas placas estén por acá, esta por acá, y esta por acá, y esta regresa. O sea, eso significa no laminar. ¿Ya? Entonces, régimen laminar. ¿Y cómo yo sé que mi régimen es laminar? Para saber si es régimen laminar, necesito calcular ¿qué cosa? Calcular el número de Reynolds. ¿Y qué cosa es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un número que no tiene dimensiones y que relaciona la velocidad promedio por el diámetro de tubería por la densidad de fluido dividido entre la velocidad. Si yo multiplico la velocidad por el diámetro de tubería, por la densidad y por la velocidad y me sale un número de Reynolds menor a 2000, entonces yo estoy en el ¿qué tipo de régimen? Entonces, cuando ustedes hacen su experimento, tienen que calcular el número de Reynolds. Si el número de Reynolds les sale menor a 2000, su experimento se va bien. Pero si le sale mayor a 2000, dicen no, el experimento está mal, no es laminar. ¿Qué cosa es lo contrario de laminar? Turbulento. O sea, lo contrario de laminar es turbulento. Entonces, en otras palabras, no necesitamos flujo turbulento, necesitamos flujo laminar. Entonces, ¿y por qué laminar? ¿Por qué laminar? Porque según la teoría de Newton, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que los fluidos se mueven de esa manera, en capas, y cada capa tiene una diferente velocidad? Entonces, según la teoría de Newton, se mueven capas, entonces esto cumpliría con la teoría de Newton. Entonces, equilibrio, sumatorio de fuerzas igual a 0, sumatorio de momentos. Acá tengo que aclarar algo, ¿eh? Es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Igual acá también, sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0, sumatoria de momentos en Z igual a 0. O sea, ¿por qué? Porque el fluido no solamente se puede mover hacia adelante,
también se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Entonces, es como si el fluido dice, el fluido no, me subo por acá, después me bajo por acá, se puede mover para allá, o sea, no, el fluido solamente se mueve en una sola dirección nada más. Todo se mueve hacia adelante. No hay uno que se mueve para arriba, uno que baja. Pero sí se mueven en capas que van todas en una sola dirección. Imagínense que esta es la tubería, toda la tubería. Imagínense que ustedes son el fluido. Ustedes están más pegados a la pared de la tubería. Ustedes están más pegados a la pared de la tubería. Ustedes están más en el centro de la tubería. ¿Quién se mueve más rápido? Lo del centro de la tubería, pero a velocidad constante. O sea, no es que estén acelerados, no hay aceleración. Se mueve, esto se mueve, todos se mueven, todos en su línea, o sea, todos, nadie se cruza de una carpeta a la otra. Todos se mueven en su línea, pero todos a diferente velocidad. Esto se mueve a una velocidad mayor, este menor, y este menor. Pero todos se mueven. Y este se mueve a velocidad constante, este se mueve a velocidad constante, menor, este se mueve a velocidad constante, menor, y este se mueve a velocidad constante, menor. Todo eso se tiene que considerar para el análisis de la carga hidrológica. ¿Eso se puede cumplir en la práctica? Es muy difícil, pero se acerca. O sea, no es que sea imposible, pero se acerca. Ya. Entonces el número de Reynolds tiene que ser menor a 2000 para que sea laminar. Entonces cuando ustedes hagan su experimento, calculen el número de Reynolds. Y si el número de Reynolds les sale mayor a 2000, significa ese dato lo separan o no lo consideran. Si el número de Reynolds sale menor a 2000, ese dato sí es válido. Otra cosa, temperatura constante. ¿Por qué temperatura constante? Porque la temperatura es una función, o porque la viscosidad es función de la temperatura. Si yo tengo diferentes temperaturas, me va a dar diferentes viscosidades. O sea, si este de acá esté más caliente y este esté más caliente y este esté más caliente, entonces la viscosidad de acá será de acá diferente de cada uno de ellos. Entonces ¿cuál es? Entonces se tiene que tener una temperatura constante, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones necesarias para poder, digamos, para poder plantear las condiciones básicas del experimento, ¿no? Ya. Ahora le voy a explicar, creo que ya lo han visto ustedes, ya tienen una idea, pero en termodinámica, no sé si ustedes han escuchado o recuerdan haber escuchado volumen de control. ¿Han escuchado alguna vez volumen de control de termodinámica? ¿Se acuerdan? No, el volumen de control es una parte. ¿Volumen de control no han escuchado? Bueno, yo le voy a hacer recordar. No recuerdo, profe. ¿Qué cosa es volumen de control? Volumen de control es una técnica imaginaria. Por eso que usted tiene que comenzar a imaginarse ahorita, tiene que comenzar a usarlo ustedes. Es una técnica imaginaria en la cual yo separo un pequeño volumen de un gran volumen. Fíjense ustedes lo que voy a hacer, ¿ah? Esta es mi tubería por donde circula el fluido. Por aquí ingresa el fluido, ¿no? Y por aquí sale el fluido. Este es el centro. Cuando pongo puntos experimentales imaginarios,
A ver, para que se entienda todo, y usted me tiene que decir, la tubería está llena de ¿qué? De fluido. Toda la tubería está llena de fluido. Acá, todo está viajando en ese sentido. Está yendo en equilibrio, está velocidad constante, régimen laminar, con número de regla menor a 2000, con temperatura constante. Ya. Voy a tomar un volumen de control de eso. ¿Qué cosa es un volumen de control? Es una parte es una partecita que tiene la misma longitud, o sea, es una partecita pero tiene la misma longitud, pero tiene un espesor, acá este espesor, y este espesor lo voy a llamar dr, porque el centro para mí es R, este es R, ¿no? Y el centro acá R vale 0, y aquí en este punto R vale R mayúscula, donde R mayúscula es todo esto. Es todo eso. Ya. Entonces, voy a actuar sobre el volumen de control nada más. No voy a actuar sobre todo el fluido. Y voy a decir lo siguiente. ¿El volumen de control estará en equilibrio? Debería. El fluido que está en movimiento está en equilibrio. ¿El volumen de control estará en equilibrio? Sí. Si está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas también tiene que ser igual a 0. Entonces voy a preguntar, ¿qué fuerzas actúan sobre el volumen de control? Fíjense acá. Una fuerza que actúa sobre el volumen de control es una fuerza que le voy a llamar F1 y actúa sobre esta área. Es una fuerza. Estoy hablando sobre el volumen de control. ¿Qué otra fuerza actúa? Otra fuerza actúa acá, sobre esta área. O sea, sobre las áreas. Y si se dan cuenta, la fuerza con el área, ¿qué relación tiene? ¿Están en paralelo o están en 90 grados? Mira, la fuerza está y el área está así. Está en 90 grados. Las fuerzas están aquí en 90 grados. ¿Qué fuerzas actúan también adicionalmente? Acá viene la siguiente. Hay una fuerza que digamos, se opone a este movimiento. O sea, hay una fuerza aquí, que le voy a llamar F3, que está en la parte externa del volumen de control. Este volumen de control, en la parte externa, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay afuera del volumen de control? Hay fluido también. Entonces, ese fluido está rozando con otro fluido. Entonces, ese rozamiento le produce una fuerza de rozamiento. Pero también en la parte interna, porque es un volumen de control que es como si fuera una rosca, o sea, no es aquí está vacío, no vacío, sino está un fluido. Hay otra fuerza, pero que va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza hacia acá, debe ser una fuerza al contrario, o sea, tiene que haber un equilibrio siempre entre fuerzas. Entonces, si mi eje, este es X y este es R, yo digo, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a ¿qué?
Debe ser igual a qué? Cero. A cero, ¿no? A cero. Pero las fuerzas no es que sean cero, sino que son, cada una tiene y se equilibran entre ellas. Entonces, puedo decir yo que esta fuerza y esta fuerza, perdón, sí, esta fuerza y esta fuerza van en este sentido, esta fuerza 1 más fuerza 2, equilibran con la fuerza 2, perdón, esta es la fuerza 1 y la fuerza 3. Equilibran con la fuerza 2 y la 4. O sea, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero la fuerza también puede ser expresada como esfuerzo, ¿no? Esta fuerza de acá, la F3 y la F4, están aplicándola perpendicular o paralelo al área. Paralelo al área. Una fuerza aplicada paralelo al área, entonces es esfuerzo cortante. Estas fuerzas de acá, que están perpendicular a área, a ver, yo lo voy a explicar, ¿no? Este es el área. Perpendicular, ¿cómo se llama esa fuerza cuando se aplica sobre un área? Presión. Entonces, esta expresión, este esfuerzo cortante y este esfuerzo cortante. ¿Con qué unidades se da la presión? Con Pascal. ¿Y con qué unidades se da el esfuerzo cortante? Con Pascal también. Entonces, en realidad son compatibles. Entonces, estamos pero aquí termino para después completar esto. Pero bueno, ustedes ya, justamente es la pregunta que yo le hice, pues le voy a hacer también otra pregunta ahora para que ustedes puedan meditarlo mejor. Entonces, estas fuerzas de acá hay que convertirlas a presión y esfuerzo. Estas a presión y esfuerzos. Después, hacer el correspondiente match entre ellas y encontrar cómo es que esas fuerzas se distribuyen en este volumen de control, hacer el integral correspondiente y se puede encontrar el perfil de posibles. Si ustedes quieren el desarrollo total matemático de todo esto, que yo no lo voy a hacer porque es muy grande, es demasiado complicado, pero si ustedes quieren lo pueden leer en el libro bien extenso. Radiological Methods. Pero para que ustedes, ya, y con esto termino. Pero lo vamos a continuar, o sea, ahí no termina la cosa. La ecuación sale así. La velocidad es igual a T1, T2, R cuadrado sobre 4 veces cosina N 1 menos R minúscula
Entonces la velocidad es función de qué? Del radio. Si el radio es igual a 0, o sea, R, su menor valor es 0 y su mayor valor es R mayúsculo, o sea, es el radio del fluido. Si es 0, ¿qué cosa pasa? Si es 0, o sea, si R es igual a 0, que vamos a poner en el centro, sería así, ¿no? Velocidad es igual a P1 P2 sobre 4 de velocidad L R cuadrado por 1, ¿no? Porque este es 0 entre R, este es 0, 1 por 1 nada más. Porque 1 al cuadrado es 1. Esa sería la velocidad en el centro. Y si fuera en la parte más extrema, si R es igual a R, ¿cuánto sería? Sería 0. O sea, por eso me dicen que en la tubería, en el centro de la tubería, la velocidad es la máxima y es esta de acá. Y en la periferia de la tubería, la velocidad es la mínima y es esta. Ya. Entonces, ahora estamos en la hora. Le voy a dejar una pregunta para discusión. Lo van a buscar ustedes en ChatGPT, lo pueden buscar en DeepSeek o en cualquier inteligencia que lo quieran, ¿no? Pero cuando ustedes me envíen, yo automáticamente le voy a hacer una pregunta para ver si lo entendieron. La pregunta es: ¿cuál es el valor o la expresión matemática del esfuerzo o sea, el esfuerzo en el centro de la tubería y en la superficie de la tubería? Esa es la pregunta. ¿Y sé por qué le hago esta pregunta? Esa fue una pregunta interesante del año pasado. ¿Cuál es el valor o la expresión matemática del esfuerzo en el centro de tubería, donde, como dice acá, es la velocidad es esta? ¿Y cuál es el valor del esfuerzo donde la velocidad es 0? ¿Tendrá valores o no tendrá valores? Quiero que lo vean ustedes y lo discutimos, ¿no? Yo, por supuesto, se lo voy a decir en la próxima clase, se lo voy a decir y se lo voy a explicarlo todo. Si tienen alguna pregunta, por favor me escriben para yo orientarlos acerca de esto. ¿Profesor, hay velocidad igual a 0? Cuando R es igual al radio de la tubería,
Claro, sí. Están las periferias de la tubería. Si tú lo pones así, aquí, 0, 0, Sí. y es 0. Ya pues. Gracias.